¿Cómo se hacen los signos evidentes? Magritte lo formula aquí de un modo maravilloso, ¿no? Esto claro que no es una pipa. Pero coloquialmente hubiéramos dicho, es una pipa, ¿no? Es la representación de una pipa. Esa transparencia del signo es la gran trampa por la cual nos parece que nadie nos puede engañar y todos nos engañan. Si somos conscientes de que el signo es el engaño, siempre el signo es la posibilidad del engaño, sabremos que descubriremos el signo y también, como decía el ministro, podremos desconfiar. Es cierto que Internet es un gran acceso a el conocimiento. También es cierto que nunca tantas imbecilidades han podido circular libres en el universo cultural. Creo que una lectura crítica sí que necesita una distancia de la tecnología, un cierto sentimiento de desconfianza de la innovación que es sano para progresar, para ser certeros en el progreso. Y tercer componente de la lectura crítica, no podemos aceptar cualquier fuente, no podemos aceptar cualquier mensaje aparentemente informativo. Hay que contrastar, hay que ser críticos, hay que procurar. Claro que es difícil, el mundo es cada vez más complejo y faltan muchas referencias. Pero tenemos que ser conscientes de que cada vez que admitimos una información, sea del que sea, nuestra mente se transforma. Por tanto, hay que filtrar mucho la información. La Comisión Europea se ha venido preocupando por unir unos ciertos valores a esta alfabetización mediática, que sería la competencia lectora y crítica ante los medios de comunicación y, en general, hacia todos los vehículos de información y de conocimiento, y que se caracteriza por estos valores. Es tan importante leer críticamente como producir. Es tan importante recibir información como comunicarla. Es tan importante expresarse como participar. Y es tan importante disponer de una buena educación en medios como de una autonomía expresiva suficiente. Esta educación, tal y como la formula la Comisión Europea, tendría tres grandes fuentes: la suma de la lectura, la alfabetización audiovisual y la competencia digital. Competencia digital no me gusta porque es demasiado técnico-operativa. Reduce la competencia a una habilidad y, por tanto, la simplifica. Tampoco me gusta la antigua alfabetización, aunque me encantan los libros tanto como ustedes, claro, porque no basta, porque no es suficiente para acceder al conocimiento hoy día, ¿no? No se pueden leer libros solo sin acceder a Internet, Y tampoco basta la alfabetización audiovisual, porque la textura forma parte de la carne de nuestra ánima, de nuestro espíritu. Por tanto, la combinación de todo sí, y con una sinécdota que le hemos llamado alfabetización mediática. Se podría haber llamado de otras formas, pero en todo caso, alfabetización ya connota texto, ya connota lenguaje, ya connota alfabeto, y mediático connota todas las mediaciones codificadas o físicas que son los medios de comunicación. Para que haya una buena alfabetización mediática es necesaria una buena educación en medios, pero no solo en los centros educativos. Una buena ciudadanía que estimule la participación a través de los medios y el desarrollo de las habilidades críticas. Esto se ha traducido en unos indicadores sobre los cuales no quiero cansarles, que se publicarán en junio del año próximo.